antes de que este lugar fuera un destino. Fue un punto de partida. Chamanjá no fue una ciudad que fracasó en volverse monumental. Fue un lugar diseñado para no permanecer, sino para conectar. Su importancia no está en lo que construyó, sino en la función que cumplió como umbral sagrado entre el continente maya y Cozumel, un punto de partida, donde el viaje físico y el ritual comenzaban al mismo tiempo. Chamanjá no fue una ciudad perdida ni una capital olvidada. Fue, desde su origen, un lugar pensado para cumplir una función específica dentro del mundo maya. Su importancia no se mide por la altura de sus edificios ni por la monumentalidad de sus plazas, sino por su posición estratégica frente al Mar Caribe, en un punto donde tierra, agua y tránsito se encuentran de manera natural. El nombre Chamanjá, agua del norte, no responde a una metáfora poética, sino a una descripción geográfica y ritual. Para los mayas, nombrar un lugar era definir su propósito. Aquí, el agua, marina y subterránea, marcaba el sentido del sitio. Un espacio donde el viaje comenzaba y donde el cuerpo y el espíritu se preparaban para cruzar. Las estructuras que hoy sobreviven en Playa Car no buscan imponerse al paisaje. Son plataformas bajas, muros sencillos, restos de casas alineadas, muchas de ellas orientadas hacia el mar. Esta orientación no parece casual. Todo en Chamanjá sugiere una relación directa con el horizonte, con la espera, con la partida. Más que templos monumentales, Chamanjá parece haber sido un asentamiento habitado de manera intermitente, activado por momentos rituales, temporadas de peregrinación y flujos humanos específicos. No era un centro de poder, sino un espacio funcional dentro de una red mayor. La primera vez que vine aquí a Playa Car a ver estas ruinas de Chamanjá, el único árbol que me llamó la atención era este, porque sus raíces vienen desde abajo y le han ido ganando a las estructuras, a estos vestigios de la cultura maya aquí en Playa del Carmen. Pero este otro árbol, esta palma, no es antigua, debe tener por lo menos unos 3 años y también ha venido ganándole a la estructura, que ya forman parte del patrimonio mexicano y de la humanidad. Vean lo hermoso. Muchos podrán decir que estos son guardianes o seres elementales del reino maya aquí en Playa Car. Pues es curioso, llama mucho la atención si uno es observador. Esa red incluía a Polé, hoy Xcaret, uno de los puertos comerciales más importantes de la costa oriental maya. La cercanía entre Polé y Chamanjá sugiere una división de funciones. Mientras Polé articulaba el comercio, Chamanjá cumplía un papel más íntimo, espiritual y preparatorio. Desde estos puntos del continente, los mayas emprendían la travesía hacia Cozumel,
isla sagrada dedicada al culto de Ixchel, diosa de la luna, la fertilidad, la medicina y los ciclos de la vida. Antes de cruzar el mar, el viaje debía iniciarse correctamente, y eso implicaba ritual, purificación y espera. Chamanjá funcionaba con ese umbral, un espacio donde el peregrino dejaba atrás lo cotidiano y se colocaba simbólicamente en tránsito. Aquí, el mar no era un obstáculo, sino un camino sagrado, y el acto de cruzarlo exigía preparación física y espiritual. La ausencia de murallas, fortificaciones o edificios defensivos refuerza esta interpretación. Chamanjá no estaba diseñada para resistir ataques ni controlar territorios, sino para recibir, ordenar y canalizar movimiento humano. Su arquitectura es discreta porque su función era transitoria. A diferencia de ciudades como Chichén Itzá, cuya monumentalidad responde a una lógica de poder político y cosmológico, Chamanjá pertenece a otro momento histórico, el postclásico tardío, cuando el mundo maya operaba más como una red de nodos especializados que como grandes capitales centralizadas. En este contexto, lo importante no era dominar desde un punto fijo, sino conectar lugares, facilitar rutas, sostener intercambios y rituales. Chamanjá no necesitaba crecer, necesitaba funcionar. Resulta revelador que a unos 200 metros de estas ruinas, hoy se encuentre la terminal marítima de Playa del Carmen, desde donde miles de personas cruzan diariamente a Cozumel. La coincidencia no es menor. El mismo corredor marítimo que usaron los mayas sigue activo, aunque con otra lógica y otro lenguaje. El espacio conserva su vocación. Donde antes hubo canoas y rituales, hoy hay ferries y turismo. Pero el punto de partida es esencialmente el mismo. El lugar sigue siendo un umbral entre el continente y la isla. Con la llegada del periodo colonial y el colapso de las rutas mayas tradicionales, Chamanjá fue perdiendo su función. No fue destruida ni conquistada de forma directa, simplemente dejó de ser necesaria. La selva cubrió las estructuras y el sitio entró en un largo silencio. Estas murallas recorren a lo largo de Playacar y se pueden ver por lo menos en 7 tramos o 7 zonas. Esta es una de ellas. Ese silencio se mantuvo durante siglos, hasta que en el siglo XX el desarrollo turístico redefinió la región. Con la creación de Playacar y la autorización de cambios de uso de suelo, el antiguo asentamiento maya quedó integrado a un proyecto residencial y hotelero dividido en fases. A diferencia de otros sitios arqueológicos, Chamanjá no fue delimitada ni explotada como zona turística formal. Sus restos quedaron insertos en el paisaje urbano, visibles para quien camina hacia la playa, pero sin señalización espectacular ni narrativa oficial dominante. Esta condición la hace casi invisible, pero también la protege. La administración de Playacar optó por conservar las estructuras como parte del entorno, sin convertirlas en atractivo masivo. No es el INAH quien gestiona el sitio día a día, sino una administración privada que mantiene el equilibrio entre acceso, respeto y bajo perfil. Esa decisión explica por qué Chamanjá no aparece en los grandes circuitos turísticos ni en la mayoría de los contenidos digitales. No hay taquillas, no hay recorridos guiados oficiales, no hay escenografía, solo piedra, vegetación y mar.
Paradójicamente, esta ausencia de espectáculo permite una lectura más honesta del lugar. Chamanjá no fue pensada para ser observada, fue pensada para ser atravesada. Su sentido no estaba en quedarse, sino en partir. Hoy, quienes caminan por Playa Car pueden hacerlo sin saber que pisan uno de los orígenes reales de Playa del Carmen. Bajo los senderos, bajo los hoteles, persiste la huella de un sitio que conectó mundos mucho antes de que existiera la ciudad moderna. Chamanjá no fue una ciudad perdida, porque nunca se perdió, simplemente cumplió su función. Y cuando esa función terminó, el lugar esperó siglos, esperó a que alguien volviera a mirar, no para encontrar pirámides, sino para entender que, a veces, la historia más profunda está en lo que no intentó ser grande. Tal vez, las civilizaciones no se miden por lo que levantan, sino por los caminos que saben abrir. Imagínate que estoy en la parte exterior de este recinto maya y me encuentro con el acceso, este enorme árbol, cuidando, guardián nuevamente, y aquí el acceso. Wow. Y todo esto lo tenemos gratis a un paso de la terminal marítima en Playa del Carmen, en Playa Car. Vean el simbolismo, la entrada y un gran árbol cuidando la entrada. Y ya estoy dentro de esta zona ceremonial. Obviamente, mucho de lo que podemos ver hoy en día ha sido reacondicionado por arqueólogos de Lina y por constructores de aquí de Playa Car, porque esto es evidente que estaba en ruinas y fue descubierto cuando hicieron el lotaje, la urbanización de esta zona. Pero hay muchas piedras arrumadas que quiero creer esas no estaban así. Esto ya es hecho por nosotros, los contemporáneos. A mi espalda tengo este templo con una puerta, le vamos a llamar el portal Chamanjá. Imagínate qué miraba, qué vigilaba o qué adoraba. Hacia allá está el Mar Caribe. Hacia allá está la isla de Cozumel. Y a mi espalda tengo el portal Chamanjá. Así lo llamo porque no hay ninguna indicación, no hay ninguna información a la mano. Y todo esto se va a tener que investigar en post edición. Pero como se llama Chamanjá esta ruina, yo le llamo el portal Chamanjá. Me gusta mucho ver estos árboles enormes
con sendas raíces que me hace imaginar que son testigos de la historia. Son testigos de quién sabe, de algunas parejas enamoradas que venían aquí, o tiranos, no sabemos qué hacían acá, pero quiero creer, por todo lo que he estudiado, que está muy relacionado con la diosa Itzel o Ixel, que está en Isla Mujeres y en la isla de Cozumel. Aquí tenemos otra estructura y aquí ya se puede ver la playa. Obviamente esto no existía antes, pero bueno, aquí en fase 1 de Playa Car podrás encontrar las ruinas de Shamanjá. Hay 4 o 5 que están a la vista. Esta es una de ellas. Y te toca caminar mucho porque no están cercas una de la otra. Y hacia allá tengo la playa de Playa Car. Así que es hora de disfrutar y te veo en el siguiente video.